El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando los discípulos iban con Jesús en la barca, se dieron cuenta de que se les había olvidado llevar pan. Solo tenían uno. Jesús les hizo esta advertencia: fíjense bien y cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. Entonces ellos comentaban entre sí: es que no tenemos panes. Dándose cuenta de ello, Jesús les dijo: ¿por qué están comentando que no trajeron panes? ¿Todavía no entienden ni acaban de comprender? ¿Tan embotada está su mente? ¿Para qué tienen ustedes ojos si no ven y oídos si no oyen? ¿No recuerdan cuántos canastos de sobras recogieron cuando repartí 5 panes entre 5,000 hombres? Ellos le contestaron: 12. Y añadió: ¿y cuántos canastos de sobras recogieron cuando repartí 7 panes entre 4,000? Le respondieron: 7. Entonces él dijo: ¿y todavía no acaban de comprender? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura de este día pone de manifiesto precisamente las consecuencias del pecado del hombre, del ser humano. Estas consecuencias que van alejando cada vez más a la persona de Dios, y que por más que Dios hace su intento de estar cerca de la humanidad, ésta le rechaza y no quiere saber nada de él. Sin embargo, Dios siempre va a acceder a su misericordia y nunca se va a dejar llevar ni por su coraje, ni por su ira, ni por la frustración que puede generar el hombre en su corazón. Porque evidentemente, si Dios es un Padre que nos ama, si Dios es un Padre que se entristece, si Dios es un Padre que está al pendiente de nuestras necesidades, pues también se frustra su corazón. Se frustra su corazón al ver la ineptitud del ser humano y la aberración de inclinarse al pecado, de no aceptar la libertad de los hijos de Dios. Y Dios va a formular una estrategia y otra hasta llegar a la plenitud de la consumación en la entrega de su Hijo, para que así podamos entender el amor tan grande que nos tiene. Y aún después de haberlo entregado, y aún después de haberlo crucificado, y aún después de haberlo matado, y aún después de haberlo hecho resucitar, los seres humanos no entendemos y no asumimos ese amor tan grande, tan maravilloso, tan extraordinario. Y muchas de las veces nos dejamos guiar por conceptos meramente humanos, meramente materiales, meramente pasajeros, meramente efímeros, que nos alejan de Dios y que lejos de asumir precisamente una realidad divina en nosotros, la vamos opacando. ¿Para qué tienen ustedes ojos si no ven y oídos si no oyen? Es como decir, ¿para qué quieren corazón si no aman? ¿Para qué yo les mando mi espíritu si no lo reciben? En el Evangelio de la misa de hoy, el Señor advierte que estemos alerta y nos guardemos de una mala levadura. La de los fariseos y de Herodes, la de los que se consideran buenos y actúan mal, la de los que se dejan llevar solamente por el maquillaje exterior, como dice el Papa Francisco, el maquillaje en la vida consagrada. Que nos guardemos precisamente de todo aquello que hacemos pasar por bueno, pero que no tiene intenciones buenas en el corazón.
El Evangelio no se refiere aquí a la levadura buena que han de ser sus discípulos cuando actúan en el mundo difundiendo el reino de Dios, sino a otra capaz también de transformar la masa desde dentro, pero para mal. La hipocresía de los fariseos y la vida desordenada de Herodes, que solo se movía por ambiciones personales, eran un mal fermento que contagiaba a la masa de Israel, corrompiéndola. Tenemos el deber de pedir cada día que todos los cristianos seamos verdaderamente buena levadura en el medio en que nos toca actuar a cada uno de nosotros y que muchas veces permanece alejado del Señor. Es grave el daño que produce en el mundo la mala levadura de la doctrina adulterada y de desdichados ejemplos dentro de la iglesia, dentro de la vida consagrada, dentro de los cristianos, que finalmente todos estamos llamados a dar testimonio del amor y de la misericordia de Dios. Todos los bautizados estamos llamados a ir generando en nosotros ese acercamiento de Dios a la humanidad para que el reino se haga presente. Todos los bautizados, todos los que nos decimos cristianos, estamos llamados a vivir en una transparencia, en una rectitud de conciencia. Estamos llamados a actuar como verdaderos hermanos, a generar un mundo más fraterno, un mundo más en paz, un mundo más justo. Desde la verdad, desde la coherencia, en una palabra, desde la santidad. Cuando nos encontramos ante la doctrina falsa, ante situaciones de escándalo, debemos preguntarnos, ¿qué hago yo para contrarrestar el mal ejemplo? ¿Qué he hecho yo por sembrar una buena doctrina? ¿Qué hago para que mis hermanas, mis hermanos, en el caso de las familias, los hijos, los amigos, conocidos, realmente se vuelvan a Jesucristo y vivan en consecuencia? Asumirnos en el corazón de Jesús, llenarnos del Espíritu de Dios, nacer de lo alto, vivir una vida nueva, la vida en el Espíritu, significa renunciar a nosotros mismos, a nuestras estructuras, a una forma de vida que nos podemos acostumbrar e instalar. Y es necesario despertarnos. Es absolutamente necesario que seamos capaces de voltear a ver a Dios y dejarnos ver por Él. Los discípulos no entienden al Señor la referencia que hace sobre la mala levadura. A ellos les importa que no tienen que comer. Los apóstoles no eran gente culta y ni siquiera muy inteligente, al menos en lo que se refiere a las realidades sobrenaturales. Incluso los ejemplos y las comparaciones más sencillas les resultaban incomprensibles. Señor, explícanos la parábola. Menos iban a entender si tenían hambre, ¿verdad? Estaban obstinados en que no tenían que comer. Y ciertamente no habían comprendido el episodio pasado de la multiplicación de los panes. Cuando Jesús, con su comparación, alude al fermento de los fariseos, ellos creen que les está recriminando por no haber comprado pan. Estos eran los discípulos que el Señor eligió en forma personal. Así los escogió Cristo. Así aparecían antes de que, llenos del Espíritu Santo, se convirtieran en columnas de la iglesia. Nosotros, ¿cómo actuamos en nuestra correspondencia al amor de Dios? ¿Cómo actuamos en nuestra vida de fidelidad? ¿Cómo actuamos en nuestra vida de fraternidad?
cómo actuamos ante las vicisitudes que se nos van presentando, poniendo nuestra confianza en Dios o pensando que nosotros tenemos la solución. Los discípulos son hombres corrientes, con limitaciones, con defectos y debilidades, y muchas de las veces incapaces de llevar a cabo las obras de Dios. Y sin embargo, Jesús los llama para ser los pescadores de hombres y administradores de la gracia de Dios. Esto es lo que ha hecho con nosotros. Nos ha llamado, nos ha vocacionado, nos ha invitado a vivir en su casa, nos ha pedido que seamos fermento del reino, nos ha pedido que seamos signo del reino, nos ha pedido que seamos uno, amándonos para que el mundo crea. Ha depositado su confianza en nosotros, y esa confianza radica en que correspondamos precisamente a este amor de forma gratuita, porque la gratuidad de Dios siempre nos va a sobrepasar. Aunque no tengamos grandes dotes ni cualidades, el Señor nos llama y Él hace brotar en nuestras almas su gracia para que seamos verdadera levadura en medio del mundo. Pero hay que nacer de nuevo, hay que nacer de lo alto, hay que nacer del Espíritu de Dios para que podamos fermentar el mundo. Solo el Espíritu de Dios es el que es capaz de trascender. Él hace brotar en nuestras almas su gracia para que seamos verdadera levadura en medio de un mundo que se empeña en rechazar a Dios, en medio de un mundo que no mira al otro como hermano, en medio de un mundo donde el poder y la corrupción se ciernen, como cuando se oculta el sol y cubren las tinieblas a la tierra. Ahí es donde nosotros hemos de ser luz, ahí es donde nosotros hemos de generar esperanza, ahí es donde nosotros hemos de hacer fermentar el mundo con el Espíritu de Dios, con el amor de Dios. Ahí es donde nosotros verdaderamente podemos darle el auténtico sentido a nuestra vida consagrada. Una entrega generosa más allá de las propias fuerzas y más allá de lo que nosotros en sí mismos podamos realizar. Es Dios, es el Espíritu de Dios, es en el nombre de Jesucristo que podemos fermentar este mundo para que el Espíritu de Dios vaya tomando posesión cada vez más de cada uno de los hombres y mujeres que lo habitamos. Pidamos al Señor por la intercesión de la Santísima Virgen María que nos conceda la gracia de permitir que el Espíritu Santo obre en nosotros, para que, como la buena levadura hace fermentar la masa del pan, sepamos nosotros fermentar este mundo para llevarlos o atraerlos a todos a Dios.